En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Los ministros de Exteriores de la OTAN se reúnen en Suecia para hablar en esencia de quién paga, quién manda y sobre todo para qué sirve todavía esta alianza. Es reunión preparatoria de la cumbre de Ankara y que parece un ensayo general para esa función definitiva. Hay dudas de si puede sobrevivir la OTAN a una transformación como la que plantea Washington ahora mismo sin perder en el camino lo que la hace más útil, es decir, la credibilidad de su acción disuasoria. Donald Trump, lo sabemos, desde la Casa Blanca lleva meses cuestionando en voz alta si el artículo 5, el de defensa mutua, aplica con la misma intensidad a todos los socios o solo a quienes pagan la factura en la medida en la que el propio inquilino de la Casa Blanca decide cuál debe ser esa factura. Para entender lo que ocurre, conviene echar la mirada al pasado. Siempre la historia nos enseña. Richard Nixon, predecesor de Donald Trump, en ese despacho oval, aterrizaba en Guam de regreso de presenciar el amerizaje del Apolo 11 y casi de pasada enunciaba lo que terminó siendo la doctrina Nixon, la estrategia Guam. Es un mensaje sencillo, pero a la vez descarnado, brutal. Y es que Estados Unidos mantendría sus compromisos de tratados con sus socios en el Pacífico, extendería su paraguas nuclear a los aliados amenazados por potencias que a su vez fueran nucleares, pero esperaría que sus socios asiáticos cargaran con el peso de su propia defensa convencional. ¿Les suena? Porque tiene muchos paralelos en lo actual. Entonces, como ahora, Estados Unidos libraba una guerra costosa y mal resuelta. Vietnam en los 60, recientemente hemos visto la de Afganistán con el fracaso histórico de Estados Unidos y tenemos en marcha la de Irán, ese avispero del que no sabe Trump cómo salir. Entonces, como ahora, la opinión pública estadounidense miraba hacia adentro y entonces, como ahora, teníamos un presidente con instintos transaccionales y profundo escepticismo hacia las instituciones multilaterales. Y ambos han decidido que el reparto de cargas tiene que cambiar. Europa en 2026 llega a este debate con 3 décadas de desinversión sistemática en defensa, deberes que no se han hecho, una cultura estratégica que durante generaciones ha asociado el concepto de prosperidad precisamente con no tener que pensar demasiado en la guerra, en la inversión en armas, en quitar inversión en educación o en seguridad o en sanidad y dedicársela al armamento. Si comparamos, por otro lado, los presidentes, también hay chicha. Nixon era un político desconcertante, recordemos la teoría del hombre loco, impredecible incluso para sus aliados, capaz de abrir China mientras amenazaba a sus socios, de sentar las bases para un cambio de reconocimientos legales de Taiwán por la República Popular de China. Y Trump, en su segunda etapa en la presidencia, exhibe rasgos que son análogos, cuestiona compromisos, utiliza la alianza como palanca de presión económica. Es evidente que la estrategia Guam le funcionó a Richard Nixon en parte porque la envolvió en una continuidad formal. Los tratados seguían vigentes, las capacidades y compromisos de defensa seguían, pero cambiaban de naturaleza. Vaciaba de contenido la parte más costosa de esos tratados. Trump parece que quiere hacer algo similar, pero es lógico, con menor sutileza, lógico digo por la forma del personaje, y mayor disposición al conflicto abierto incluso con los suyos, pero en esencia es lo mismo. Eso no es todo. También hay que seguir mirando atrás a los años 90 del siglo XX, porque cuando el muro de Berlín caía en 1989 y luego se desarrollaba la reunificación alemana tras sucumbir la Unión Soviética, hubo un momento, fue muy breve, fue fugaz, pero hubo un momento en que la razón de ser de la OTAN se planteó de forma clara y lo hicieron los propios alemanes, ministros de la Alemania Occidental y de la Oriental, que entendían, y así lo propusieron, que con una Unión Soviética desaparecida, un pacto de Varsovia disuelto, pues qué sentido tenía continuar con la OTAN. Plantearon su disolución, querían aprovechar ese momento histórico para construir una nueva arquitectura de seguridad europea genuinamente nueva, genuinamente europea, que incluyera a Rusia como actor legítimo, no como amenaza contenida. ¿Qué pasó? Ya lo sabemos. La respuesta de Washington fue un no rotundo. Por algo sería. Quizá saca mucho más Estados Unidos de la alianza de lo que quiere reconocer.
La OTAN siguió expandiéndose en los años posteriores, aunque no tenía amenazas directas hacia el este, Polonia, Chequia, Hungría, los Bálticos, y alejándose de su espacio fundacional original y natural. ¿Fue un error? En mi opinión sí, para Europa sobre todo, porque se mantuvo el vasallaje europeo en defensa por la conveniencia de un socio, de un instigador de la alianza profundamente desleal, que solo mira por prolongar su hegemonía, en una carrera que hace tiempo que ha perdido, pero que mientras prolonga esa agonía por intentar seguir siendo el hegemón, va dejando cadáveres a uno y otro lado del camino. Cuando Washington rechazó la disolución de la OTAN, lo hizo porque la alianza es ante todo un instrumento de dominio y de proyección de influencia estadounidense en zonas clave, pero alejadas de su territorio, a las que no podría llegar si no fuera por lo que le permite en herramientas fuera de su territorio soberano esa alianza atlántica. ¿Ahora qué puede hacer Europa? Pues quizá algo análogo a la estrategia One, porque no tiene mucho margen de maniobra, que Estados Unidos pase a ser el garante inmediato de último recurso, la póliza de seguros en lo nuclear para los países europeos, pero que Europa asuma su defensa convencional, la de su propio territorio. Esto tiene desafíos relevantes. El primero, de capacidades, porque se necesitan años, probablemente más de una década sin duda, de inversión sostenida, coordinada, para tener una masa crítica necesaria, y no sabemos si ahora mismo estamos en condiciones de desarrollarla a tiempo. El segundo desafío es político. Sabemos que, además, en la jaula de grillos que es Europa, no todos piensan lo mismo, no tiene nada que ver la cultura de defensa de Polonia o de Finlandia por la cercanía con el presunto enemigo estratégico con la que tienen Italia o España, y eso es difícil de salvar. El tercero es, como decía antes, el nuclear, el debate sobre disuasión nuclear europea compartida. Es el elefante en la habitación que nadie quiere abordar, con una Francia que siempre ha tenido su force de frappe para su dominio y protección propias, que generaría tensiones entre los socios si se amplía su protección, pero no solo, generaría tensiones incluso con Moscú en un momento que de por sí es delicado si se habla de un paraguas nuclear francés extendido. Que la alianza se vaya desintegrando de facto mientras se mantiene de jure, que es otro escenario posible, es todavía peor, porque daría lugar a una ambigüedad estratégica que es precisamente lo que alimenta cálculos erróneos de tus enemigos. El caso es que si no encontramos respuesta a estos desafíos, vamos a volver a la lógica de los años 30 del siglo XX, pero esta vez con armas nucleares sobre la mesa. Más nos vale haber aprendido de la historia que vivimos hace ahora casi un siglo. Si no, estamos listos. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía, la radio que dobla su interés. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071.
Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Reunión en Suecia de los ministros de Exteriores de la OTAN. Reunión en la que han discutido los avances hacia el cumplimiento de sus compromisos de mayor gasto militar, con el telón de fondo de los anuncios de Estados Unidos de retirada de miles de efectivos de territorio europeo. Los activistas españoles de la flotilla Global Sumut serán deportados esta tarde. Deportación a través de Turquía, según ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Se les estaría trasladando ya a un aeropuerto, el aeropuerto de Ramon, con el resto de activistas para, como todo apunta, ser deportados vía Turquía a las 15 horas, que serían nuestras 14 horas. Deportación que llega después de un vídeo difundido por el ministro ultranacionalista Ben Gvir, en el que se ve a los activistas esposados de rodillas en el suelo. Cuba condena la imputación de Raúl Castro en Estados Unidos. El gobierno cubano la califica de canalla e infame. La acusación contra Castro, de 94 años y hermano del menor de Fidel Castro, ha trascendido en medio de la creciente presión de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el gobierno cubano, que incluye un bloqueo petrolero desde hace 5 meses y una ampliación de las sanciones económicas contra la isla. Bruselas rebaja el crecimiento en la eurozona, pero eleva la inflación por el impacto de la guerra. Las previsiones económicas de primavera proyectan que el PIB de la Unión Europea se desacelerará hasta el 1,1% en 2026, una revisión a la baja de 3 décimas respecto a las previsiones de otoño de 2025. Para 2027 se espera un crecimiento del 1,4%. Las previsiones para la eurozona también se rebajan al 0,9% este año y al 1,2% el próximo. En cuanto a la inflación, tocará techo en 2026 antes de moderarse en 2027, aunque los precios energéticos seguirán alrededor de un 20% por encima de los niveles previos a la guerra. Y visita de Antonio Costa a México. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, pronuncia un discurso en el Senado de la República de México en el marco de su primera jornada de visita oficial al país norteamericano, en la que está acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para participar en la cumbre entre México y la Unión Europea. Profundizamos ya, sin más demora, Blanca, en todas estas informaciones. En Suecia, la cumbre de la OTAN para discutir el aumento en gasto en defensa después de que Donald Trump vaya a retirar 5.000 soldados de Alemania y haya cancelado el envío de 4.000 operativos a Polonia. Pablo Llanoné. Los ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica se ven este jueves y viernes en Suecia por primera vez en ese país, en una cita que además tampoco es una más. Llega justo cuando Washington planea reducir parte de sus tropas desplegadas en Europa. A la cumbre acudirá el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien seguramente insista de nuevo en el aumento del gasto en defensa, que el propio Rutte ha dicho que es fundamental para compensar esa reorganización, como él dice, el secretario general de la OTAN, de las tropas estadounidenses. De esta manera, Rutte asegura que Estados Unidos seguirá tan involucrado en el paraguas nuclear como en el convencional y que los europeos, no obstante, se ocuparán más de su propia defensa, paso a paso, dice, de manera que, por supuesto, no se reduzca la disuasión general en defensa de la OTAN. Este doble proceso persigue dos fines: que Estados Unidos pueda orientarse de manera más estructurada hacia Asia y que Europa se haga más fuerte. Esto, según el medio The Economist, no cogería por sorpresa a algunos países europeos que llevan tiempo tramando un plan secreto, dice el rotativo, para poder defenderse si Estados Unidos se retirase de Europa. La alternativa es una coalición flexible formada por los países más expuestos a Rusia, los bálticos, nórdicos y Polonia, con Reino Unido como posible líder inicial a través de la fuerza expedicionaria conjunta. Esta estructura ya existe, tiene sede cerca de Londres, cuenta con redes de comunicación propias y puede reaccionar sin necesidad de consenso unánime, lo que la convierte en una vía para esquivar la parálisis política de la OTAN. El primer ministro sueco, anfitrión de la reunión de hoy, se ha referido a este mecanismo como un complemento de la Alianza Atlántica y no como una solución a la situación actual.
Es una forma, dice, de tener respuestas rápidas, obviamente útil cuando tenemos el centro báltico, después de todos estos daños repentinos y muy extraños en cables submarinos, por ejemplo. Así que es absolutamente importante y quizás cada vez más importante, dado el hecho de que estamos tan cerca de Rusia, pero obviamente no como una alternativa, sino como parte de la OTAN. De esta manera, el primer ministro sueco destaca su importancia para resolver asuntos más regionales que generales. La verdadera novedad que puede traer esta fuerza expedicionaria conjunta sería fortalecerla mediante la incorporación de otras potencias como pueden ser Alemania, Francia y Polonia, lo cual podría crear una defensa europea más creíble. La falta de unidad, no obstante, generalizada dentro de la OTAN, sigue siendo el principal problema de una Europa que pretende emanciparse, pero que todavía no está preparada para mostrarse como un bloque lo bastante disuasorio. Además de acordar nuevos objetivos de gasto militar que equiparen a la retirada de tropas estadounidenses, las conversaciones de hoy girarán en torno a la ayuda dirigida a Kiev y la posible navegación por el estrecho de Hormuz. Un tema que también destacará será la próxima cumbre de la OTAN en Ankara, en Polonia, donde la alianza espera comprobar qué está logrando respecto a los avances en cuanto al gasto de defensa, si está cumpliendo de una forma u otra sus objetivos de gasto militar. En ese próximo encuentro, celebrado los días 7 y 8 de julio, podrían revelarse datos más concretos sobre las inversiones realizadas en defensa y comprobar si realmente equiparan a los operativos estadounidenses redirigidos a Asia. Irán está recuperando sus capacidades militares mucho más rápido de lo que Washington esperaba, así lo revela CNN, citando fuentes de inteligencia estadounidense. Tras los ataques de Estados Unidos a Israel, el régimen de Teherán ya ha reiniciado parte de su producción de drones y trabaja a marchas forzadas para reconstruir sitios de misiles, lanzadores y otros sistemas de armas estratégicos. Los servicios de inteligencia americanos calculan que Irán podría restaurar por completo su capacidad de ataque con drones en apenas 6 meses. En paralelo, la diplomacia no descansa. El jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, viaja este jueves a Teherán como parte de los esfuerzos de Islamabad para mediar en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos y tratar de poner fin a la guerra. Gemma González. Pakistán se ha convertido en el puente indispensable entre las dos partes. Sus representantes se han reunido en Teherán con el presidente iraní Pezeshkian y con el presidente del Parlamento, Kalibaf, quien actúa como jefe negociador de Irán en las conversaciones directas. La negociación, sin embargo, está lejos de ser sencilla. El propio Trump ha declarado que las negociaciones están en su etapa final, pero al mismo tiempo ha advertido de que si no se alcanza un acuerdo en los próximos días, lanzaría otra agresión militar contra Irán. El presidente también ha reconocido que había pospuesto un ataque programado para el pasado 19 de mayo, tras una petición de 3 líderes de naciones árabes del Golfo. Las exigencias de Teherán son amplias y complejas. Irán reclama el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. Quiere postergar la negociación sobre su programa nuclear, exige la liberación de los activos congelados, el levantamiento de las sanciones y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Hormuz. La Guardia Revolucionaria ya ha publicado un mapa con las áreas que considera bajo su control militar y un organismo iraní ha exigido que cualquier tránsito por el estrecho cuente con coordinación y autorización de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico. Del lado americano, Washington ha planteado a Irán 5 condiciones a través de Pakistán: la entrega de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, el mantenimiento activo de una única instalación nuclear, el rechazo a pagar compensaciones por daños de guerra, la negativa a desbloquear los activos iraníes congelados y condicionar el cese de hostilidades al avance de las negociaciones nucleares. Posiciones aún muy alejadas. La visita de hoy a Teherán será una prueba de si hay margen real para el acuerdo o si el conflicto tiene aún recorrido. Y la tensión tiene traducción inmediata en los mercados energéticos. El precio del petróleo sube este jueves con fuerza, recuperando las pérdidas de ayer a medida que las esperanzas de un acuerdo de paz comienzan a desvanecerse. Un nuevo elemento complica aún más las negociaciones. El líder supremo iraní, el ayatolá Jamenei, habría emitido una directiva ordenando que el uranio enriquecido de Irán permanezca en el país, lo que choca de frente con una de las principales exigencias de Washington, que pedía precisamente la entrega de esas reservas como condición para avanzar en cualquier acuerdo. Y España es el único país de la Unión Europea que mejora sus previsiones de crecimiento este año pese al conflicto de la guerra en Irán. Rubén Gil.
La Comisión Europea ha presentado sus previsiones de primavera y el diagnóstico es claro. La guerra en Oriente Próximo está pasando factura a la economía europea con más inflación y menos crecimiento. Así lo ha resumido el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis. El conflicto en Oriente Medio ha desencadenado una nueva crisis energética con un impacto considerable en la economía mundial y europea. Esto aviva la inflación y sacude la confianza económica. En segundo lugar, en cuanto al crecimiento, se prevé que la economía de la Unión Europea siga expandiéndose, aunque a un ritmo más lento. En tercer lugar, en cuanto a la inflación de la energía ya está aumentando y se prevé que las presiones sobre los precios se extiendan a otros ámbitos. España, sin embargo, sale mejor parada que sus socios. Bruselas eleva una décima su previsión de crecimiento para nuestro país este año hasta el 2,4%, incluso por encima de lo que estima el propio gobierno, aunque el conflicto se dejará notar más el año que viene, cuando la economía española crecerá un 1,9%, una décima menos que la previsión anterior. El principal riesgo para España, según la Comisión, es un posible debilitamiento del turismo. El panorama para el resto de Europa es más sombrío. En la zona euro, el conflicto va a restar 3 décimas al crecimiento, que se va a quedar en el 0,9% este año y en el 1,2% en 2027. La Unión Europea en su conjunto se desacelerará hasta el 1,1% este ejercicio y hasta el 1,4% el próximo. Entre las economías más golpeadas, Alemania, que pierde 6 décimas de crecimiento solo en este 2026. Sobre el contexto general e impacto en Irán en cuanto a las finanzas públicas, el menor crecimiento económico y el aumento del gasto incrementan los déficits. En quinto lugar, en cuanto a la incertidumbre, existe un grado excepcionalmente alto de incertidumbre en torno a la evolución del conflicto en Oriente Medio. La evolución de los precios de la energía en este pronóstico se basa en los precios de los futuros. Estos apuntan a una normalización rápida, aunque parcial, de las condiciones de suministro. Sin embargo, nuestras proyecciones de referencia se complementan con una evaluación de escenarios de una interrupción más grave y duradera del suministro energético. Y si el crecimiento preocupa, la inflación inquieta todavía más. Los precios energéticos seguirán este año muy por encima de los niveles previos a la guerra, en torno a un 20% más caros. La inflación tocará techo en 2026 antes de moderarse el año que viene, pero los niveles seguirán siendo incómodos para los bancos centrales. Se prevé que la inflación energética siga aumentando en mayo y junio. Tanto en la Unión Europea como en la zona euro alcanzará un máximo de alrededor del 11% interanual en el segundo trimestre y se mantendrá elevada hasta principios del próximo año. Posteriormente, se espera que las presiones inflacionarias se extiendan progresivamente a medida que el aumento de los costes energéticos se incorpore a la cadena de producción y se traslade parcialmente a los consumidores. En cifras concretas, la inflación en la Unión Europea va a alcanzar el 3,1% este año para moderarse al 2,4% en 2027. En la eurozona los datos son similares, 3% en 2026 y 2,3% el próximo año, una revisión al alza sustancial respecto a las previsiones del pasado otoño. Se prevé que la inflación general en la Unión Europea alcance el 3,1% este año antes de moderarse al 2,4% el próximo. Se espera que la inflación en la zona euro siga un patrón similar, alcanzando el 3% este año y disminuyendo al 2,3% el próximo. Para la Unión Europea, esto representa una revisión al alza sustancial del 1% en 2026 en comparación con la previsión de otoño. En definitiva, un escenario de menor crecimiento, mayor inflación y elevada incertidumbre. La Comisión advierte de que todo dependerá de cómo evolucione el conflicto en Oriente Próximo y, sobre todo, del comportamiento de los precios de la energía en los próximos meses. Y mientras los ministros de Exteriores se reúnen en Suecia para reducir su dependencia militar respecto a Estados Unidos, Bruselas trata de levantar un muro frente a China y avanzar hacia la autonomía estratégica en torno a materias primas críticas. Ante el ataque que el gigante asiático propició a la cadena de suministro
de tierras raras. El pasado verano Bruselas ha comenzado a acumular tungsteno, tierras raras y galio, fundamentales todos ellos para la defensa, los semiconductores y la transición energética. Pablo. La medida no es menor, hablamos de elementos sin los cuales no hay misiles, radares, baterías, chips ni tampoco industria verde. Y llega después de que Pekín haya demostrado que puede usar sus restricciones a la exportación como una herramienta de presión geopolítica. Por eso la Unión Europea negocia incluso con grandes puertos como Rotterdam para almacenar estos minerales y blindarse ante futuras crisis de suministro. No soluciona la dependencia de fondo, pero evita que una crisis comercial se convierta inmediatamente también en una crisis industrial. Si China corta o retrasa licencias, Europa puede tirar de reservas durante semanas o meses mientras busca proveedores alternativos, redistribuye materiales entre sectores prioritarios y negocia con Pekín o acelera compras a países aliados. Es exactamente la lógica de las reservas estratégicas de petróleo, pero en este caso aplicada a la guerra tecnológica. Pero al mismo tiempo que Europa intenta protegerse del dominio chino en minerales críticos, la inversión del gigante asiático en el continente acaba de alcanzar su nivel más alto en 7 años. Según un informe de Rhodium Group y el Instituto Mercator de Estudios sobre China, la inversión extranjera directa del gigante asiático en Europa llegó en 2025 a los 16.800 millones de euros, un 67% más que el año anterior. Europa quiere depender menos de China, pero China sigue entrando con fuerza en Europa, especialmente a través de fábricas, baterías, vehículos eléctricos y operaciones industriales. Hungría continúa siendo uno de los principales destinos, aunque Alemania y Francia están ganando peso rápidamente, lo que demuestra que la relación económica entre ambos bloques sigue siendo mucho más profunda de lo que sugiere el discurso político. La contradicción es evidente. Bruselas habla de autonomía estratégica, de reservas propias y de reducir vulnerabilidades, pero al mismo tiempo necesita inversión, tecnología y capacidad industrial china para sostener parte de su transición energética y de su competitividad. El relato que podemos hacer ahora es que Europa no puede negar su dependencia hacia China, pero sí que puede delimitarla con sus propios parámetros y tratar de jugar estrategias que le ayuden a equilibrar las relaciones, pasando así de una dependencia arriesgada a una dependencia controlada. Vuelve Conexión Valladolid en su edición más internacional hasta la fecha. Bomba Estéreo, La Moda, Molotov celebrando 30 años, Kate Ryan 25 aniversario, Lia Kali, Pig Noise, Walls, Samurai, Sanguijuelas del Guadiana, Paula Matthews y mucho más. 26, 27 y 28 de junio. Últimas entradas y abonos en conexionvalladolid.es. Y si eres cliente de Caja Rural de Zamora, tendrás un fantástico descuento. Estate atento a tu email. Conexión Valladolid. Todo está conectado. ¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. No estamos hablando, es una cuestión que preocupa de forma recurrente desde hace tiempo, y es que la OTAN atraviesa un momento delicado, con una Europa obligada a replantearse hasta qué punto sigue dependiendo de Estados Unidos, mientras Washington presiona de diferentes maneras para encaminar a sus socios europeos hacia donde quiere dentro de la alianza. En ese contexto surgen modelos distintos, algunos inspirados en episodios del pasado, que podrían darnos pistas de hacia dónde puede evolucionar la Alianza Atlántica en este siglo XXI.
Lo vamos a analizar con Andrew Smith Serrano, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria y miembro del International Institute of Strategic Studies en Londres y del Konrad Adenauer Stiftung en Frankfurt. Andrew, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Un gusto tenerte de nuevo. Te leía contando y poniendo sobre la mesa una alternativa a la estrategia Guam, la doctrina Nixon. Explícanos qué es, de forma breve, pero que lo podamos entender, y por qué vuelve al centro del debate estratégico. Bueno, efectivamente, la estrategia Guam, que se llegó a denominar de doctrina Nixon, fue un discurso que hizo el presidente de Estados Unidos el 25 de julio del 69 para reformar la estructura de defensa del lejano Oriente y del Pacífico, Indo-Pacífico, ante su política de retirarse de Vietnam en aquella época. Está basada en pasar de ser del recurso de primera asistencia en un conflicto, como lo hicieron en la guerra de Corea o en las guerras de Indochina, a ser el aliado de último recurso y el garante con su disuasión nuclear extendida. Esto estaba porque en aquel momento China adquirió su armamento nuclear en el 64 y los soviéticos tenían paridad nuclear, y por tanto la única alternativa nuclear y de disuasión efectiva era el paraguas americano. Esto se basaba en tres principios. El primer principio era seguir con la existencia de las obligaciones contractuales y que los aliados Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, etcétera, asumieran la defensa convencional y asumieran los gastos, mientras que Estados Unidos permanecería como último garante, la última póliza de seguros, el paraguas nuclear, y luego, por lo tanto, asumir costes de la defensa. El Japón pasó a ser de no pagar absolutamente nada por las bases americanas a no solamente costearlas, sino subvencionar todas las reparaciones que hacía la Marina americana en San Diego y en otras partes para mantener su presencia en el Pacífico y en aquel ámbito estratégico. Por lo tanto, existe ese modelo aplicable a Europa y al Atlántico Norte, porque en los cambios geopolíticos está claro que para Estados Unidos Rusia no es la amenaza que es para Europa, y Estados Unidos tiene otras prioridades globales, y al mismo tiempo Estados Unidos considera que Rusia puede ser hasta un cohegemón y en cierto momento echarles una mano en lo que llaman el Kissinger in reverse, el Kissinger al reverso, de desgajar la alianza entre Pekín y Moscú. Por lo tanto, está en una posición en la cual Europa tiene que convencer a los Estados Unidos de que permanezcan involucrados en la OTAN y en la defensa del viejo continente, y la reunión en Ankara tiene que buscar unas fórmulas para mantener a Estados Unidos, como se dijo en Lord Ismay cuando se fundó la OTAN, era mantener a Estados Unidos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes bajo control. Pues se vuelve en ese ciclo al principio y mantener ese viejo pacto entre Europa y Estados Unidos que formó la OTAN, reformulado al año 2026. Andrew, no sé si estás de acuerdo, pero viendo los años recientes, parece que la OTAN en general y Europa en particular empezaron de forma práctica a mostrar sus carencias tras su pobre reacción, ¿no?, a la toma rusa de Crimea. Yo te pregunto, en tu opinión, ¿cuál habría sido la respuesta que habría mostrado contundencia, fortaleza? ¿Cuál habría sido la respuesta lógica de una OTAN alineada a esta invasión de Crimea? Buena pregunta.
permítame que la divida en dos partes, la reacción de Europa y reacción de la OTAN, reacción de la Unión Europea y de otros socios europeos. La reacción más efectiva que hubiera sido es ante la agresión rusa en Crimea y la guerra que estuvo de baja intensidad hasta la invasión general en febrero del 22, hubiera sido la incorporación rápida de Ucrania a la Unión Europea por una vía exclusiva. Ya sé que es muy complicado, pero medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias. Eso hubiera dado una señal muy fuerte a Moscú de que Ucrania pasa a ser de la zona de influencia europea y occidental y que, por lo tanto, Europa está dispuesta a llegar hasta el último extremo para garantizar la independencia y soberanía e integridad territorial de Ucrania. La Unión Europea tiene en su artículo 42.7 un acuerdo de defensa que es aplicable. La OTAN podría haber reaccionado de una manera mucho más contundente, desplegando una fuerza convencional a los países fronterizos, con la integración de Finlandia y de Suecia. Se extendió eso 1.400 kilómetros más, y una participación más proactiva, o sea, la creación de por ejemplo, una fuerza expedicionaria que fuera a combatir hombro con hombro contra la agresión rusa en Ucrania. Eso hubiera sido una señal que quizás se hubiera entendido como mucho más seria y contundente por parte de los europeos ante la agresión rusa. Eso hubiera venido muy bien cohesionado con la estrategia general de la OTAN, que se llamaba entonces Forward Defense, el famoso not one inch, no una pulgada. La reacción tan tenue ha provocado que se empiece a considerar que los rusos empiecen a ver a Europa y la defensa de Europa como defensa en profundidad. Es decir, las doctrinas que existían en los años 70 y 80 de que ante una agresión rusa en el Fulda Gap, entre las dos Alemanias, se dejaría penetrar al ejército rojo y luego se atacaría todas las fuerzas de reposición y de suministro hasta que llegaran los americanos a ayudar a Europa otra vez. Por lo tanto, ha habido una confusión, un debate y una muestra de debilidad que ha sido bastante contundente y nos ha llevado a la situación tan crítica en que nos encontramos ahora. La cumbre de Ankara va a ser decisiva para el futuro de la organización, no hay ninguna duda. Y en cuanto a las razones de esa invasión de la que estamos analizando, ¿cuál habría tenido que ser la respuesta? No sé si es primero el huevo o la gallina. ¿Rusia invade Ucrania porque Occidente incumple y la OTAN se acerca a la frontera de su país? ¿O la OTAN reacciona ante una Rusia revisionista que quiere volver a grandezas imperiales y hay que pararla? Porque cada uno esgrime dos realidades propias y no sé, en tu opinión, cuál es la más certera. Hay una frase que nos decían en el colegio, que no conviene llorar sobre leche derramada. La situación es la que es ahora. Por supuesto, la verdad, como siempre, está entre las dos versiones que acaba de mencionar. La visión de Putin de reconversión de Rusia en una nueva cruzada civilizatoria ortodoxa nacionalista tiene parte de su reconquista del espacio antiguo soviético. También la expansión de la OTAN después de acabada su función en la Guerra Fría fue una manera de consolidar a los antiguos estados que fueron parte de la esfera de influencia soviética e incorporarlas a Occidente y a Europa, que era el deseo de esas sociedades. Conviene recordar que todas ellas votaron masivamente por incorporarse a la OTAN e incorporarse a la Unión Europea. El problema es el que tenemos ahora. Y el problema que tiene Europa es que para mantener a los Estados Unidos dentro de Europa, Europa no tiene nada que los Estados Unidos deseen y no tengan ya. Comprar más hidrocarburos y gas, ya se está haciendo. Comprar más armas.
ya se está haciendo. Y lo que puede dar Europa, que quieren los Estados Unidos, no lo quiere dar, porque significaría el desmantelamiento de la Unión Europea, que es más acceso a desregulación en tecnológicas, acceso a los mercados agrícolas europeos, que significaría acabar con la política agrícola común, y por lo tanto tienen que una manera de buscar cuadrar el círculo, que es mantener la atención americana sin dar concesiones que impliquen un subsidio económico y una dependencia brutal. También hay que darse por entendido que Europa ha enfurecido a Estados Unidos, quizá no intencionadamente, pero el estrecho de Hormuz, Estados Unidos está muy dolida y muy resentida y enfurecida porque la capacidad para abrir el estrecho de Hormuz, o sea, de desactivar las minas, es una de las pocas fallas que tiene la Marina americana, pero las marinas europeas sí lo tienen una capacidad de desminar y una experiencia bastante grande en el GUK Gap, Greenland, Iceland, UK Gap, de la antigua Guerra Fría, que se mantuvo en el dividendo de la paz. El hecho de que Europa se haya desentendido, mire a otro lado y diga que esta es una guerra de Trump, les ha dejado un poco descolocados y enfurecidos, porque dicen, bueno, cuando los necesitamos para algo no nos sirven para nada, ¿para qué vamos a estar defendiéndoles a ellos cuando nos necesitan a nosotros? En esas estamos. Decías, Andrew, que Europa no tiene nada que quiera ahora mismo Estados Unidos. Yo te pregunto, ¿no tiene ningún valor estratégico para Estados Unidos el uso de todas las bases de la OTAN, su capacidad de proyección hacia Oriente Medio y hacia Rusia, estando ellos tan lejos, a través de otro océano? ¿Eso no tiene un valor estratégico para Estados Unidos, que si lo perdieran, aunque tengan su capacidad de movilizar ejércitos con los portaaviones nucleares, que si lo perdieran les dolería? No confundamos, o sea, las bases americanas en Europa son parte de la OTAN porque la OTAN ha tenido preeminencia, pero las bases americanas en el Reino Unido, por ejemplo, ya estaban ahí al acabar la Segunda Guerra Mundial y hay acuerdos bilaterales. Las bases americanas con España vienen ya de los acuerdos de 1953 que se han renovado constantemente. El hecho de que la OTAN exista o no es irrelevante, puesto que con acuerdos bilaterales Estados Unidos puede mantener sus instalaciones en Italia, España, Reino Unido, Alemania y sobre todo porque los países que se llaman la Nueva Europa, como decía Rumsfeld, de Polonia, Rumanía, Bulgaria, etcétera, proporcionarían esas bases. Por lo tanto, sí son importantes, son necesarias, pero en el caso volvemos a la guerra de Oriente Medio, cuando países denegan el uso del espacio aéreo, el uso de las bases para apoyo logístico a operaciones fuera de área, ellos consideran que a lo mejor se utilizarán bases alternativas y su utilización es considerablemente restrictiva. Les saldrá más caro evitar las bases, pero no son absolutamente esenciales como lo eran en otras décadas anteriores. Volviendo a Ankara y volviendo a la reconfiguración a futuro de la OTAN, sabemos que cuando el Pacto de Varsovia se disuelve y la Unión Soviética cae, hay propuestas desde las dos Alemanias para disolver a su vez la OTAN y construir una arquitectura de seguridad europea nueva, engarzada en la Conferencia de Seguridad y Cooperación de Europa, que incluyera, en aquel momento se hablaba de Rusia, era otro momento, obviamente. Eso ahora no sería factible, pero si fracasa Ankara, ¿tendría sentido algo así, una arquitectura de seguridad genuinamente europea? ¿Estaríamos en disposición de construirla? En fin, o sea, el acuerdo de la OSCE, que creo que es el que has mencionado, tenía una debilidad, de que las decisiones tienen que ser unánimes. Por eso la Federación Rusa siempre ha querido los temas de seguridad europeos se dilucidaran desde la guerra de los Balcanes en los años 90
en la OSCE más que en cualquier otro foro, porque ahí tenían ellos el veto, que lo ejercieron, por ejemplo, cuando las ofensivas contra Serbia en el año 99. Ahora mismo se están creando estructuras alternativas, el Plan B europeo de seguridad de coaliciones of the willing, principalmente de países ribereños del Mar Báltico, Europa del Este, posiblemente con participación alemana y británica, para hacer una especie de disuasión regional y convencional como un embrión de un futuro orden que se estaría gestando. Pero en estos momentos el problema que tiene es que no es creíble, puesto que en todos los aspectos de la escalada, o sea, de los peldaños de la escalada desde la guerra híbrida a la nuclear, el único factor que tiene los europeos es que pueden actuar como fuerza estratégica. El nivel de disuasión británico y francés es disuasión estratégica. O sea, si somos atacados, ellos atacan Moscú o San Petersburgo, lo cual implica que los europeos tienen que tomar una decisión de o rendirse o suicidarse. Y todos los aspectos de la escalada en los peldaños anteriores siempre tiene prioridad americanos y rusos, salvo en el nivel primario en el cual las fuerzas bonsai europeas son como triggers, que se llaman, o sea, como el alambre ese que ponen las minas o las granadas en la selva, en la cual son los que empujan hacia una ofensiva y una escalada que ya la toman otros miembros de la alianza. Esa debilidad europea ahora se está tratando de reconstruir y de reactivar, y es como se dice, work in progress, trabajo en progreso. Pero es que Europa necesita tiempo para crear esa credibilidad y esa capacidad que la tenga autonomía de disuasión, que en estos momentos no tiene. Por eso se necesita tanto a Estados Unidos. No sé qué papel podrían jugar, evidentemente no hablo de comparación ni sustitución a Estados Unidos, digo, en la redefinición estratégica de la OTAN, potencias más pequeñas, tipo Turquía, que aún así es el segundo ejército o por ahí de la Alianza Atlántica, o Polonia, que es una economía que va creciendo con mucho potencial y que tiene muy metida la cultura de defensa y la protección frente al oso ruso, o los países bálticos, en este caso mucho más pequeñitos, menos masa crítica, pero no sé qué papeles podrían jugar como catalizador de esa redefinición. Un papel primordial. Veamos en estos momentos, si hacemos un status report o una visión de cómo están las cosas, el ejército mayor, más contundente y con más capacidad de disuasión que existe en Europa ahora es el ucraniano, seguido posiblemente del turco, por estar dentro de la OTAN. Y son los más creíbles y los que están afrontando los retos mucho más, de una manera más contundente que el resto de los aliados. Polonia está a marchas aceleradas, Alemania ha dado un giro reciente que parece que se consolida, el Reino Unido tiene intenciones de hacer progresos en este aspecto, y luego están dos potencias muy importantes en el norte, que son Finlandia y Suecia, sobre todo Finlandia, que con su estrategia Porcospin, que le viene ya de la época de los años 30 y su guerra con la Unión Soviética en noviembre del 40, que les hacen mucho más contundentes. Efectivamente, estos son los baluartes que van a defender a Europa ante la amenaza del este, y Europa no consolida y los americanos no vienen a ayudar en la disuasión extensiva. Pero recordemos que estas son defensas convencionales y posiblemente híbridas. En cuanto se pasa al aspecto no convencional, la debilidad es lacerante, y por lo tanto ese es un aspecto en el cual la participación y tener a Estados Unidos en Europa es esencial ante la amenaza nuclear, vamos a decirlo claro. En blanco y negro, ante la amenaza nuclear que puede ejercer Moscú. No sé si soy
muy miedoso o qué, pero escuchando tus palabras, a mí al final la única conclusión que me queda es que Europa no tiene nada que hacer contra Rusia, porque al final siempre pueden utilizar las nucleares tácticas, los Oreshnik, lo que sea, o incluso las estratégicas, si llegara el caso, y nosotros tenemos la Force de Frappe francesa que va a lo suyo, los submarinos nucleares británicos que tampoco, y tú has hablado de las limitaciones, entonces está todo perdido. ¿Para qué reforzarse? Dependemos o de pleitesía a Estados Unidos y que nos defienda, o de plegarnos a Rusia. Había un refrán que decía un amigo mío, don Luis, que decía, entre tocar la corneta y quedarse callado hay un término medio. Y Europa lo que puede hacer, o lo que debería hacer, es a todos los niveles de la escalada, todos los peldaños de la escalada de una agresión que va desde amenaza diplomática hasta guerra nuclear, en cada peldaño poner un precio muy caro a los rusos y a los agresores para que no pasen al peldaño siguiente. Y eso es disuasión convencional, híbrida y no. Y por lo tanto es reforzar a todos los niveles, exige una defensa para que no se llegue a contemplar una agresión nuclear, porque no se contempla una agresión convencional porque le saldría demasiado cara al agresor. En este caso, Rusia. Voy a quedarme con esa reflexión y así me quedo un poco más tranquilo. Andrew Smith Serrano, Centro para el Bien Común Global de la Francisco de Vitoria, miembro del International Institute of Strategic Studies de Londres y del Konrad Adenauer Stiftung de Frankfurt. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Un abrazo. Un placer. Buenas tardes. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Hablamos precisamente de Rusia, una Rusia que ha construido influencias en África sobre la promesa de seguridad sin condiciones, de servir a los regímenes africanos, pero recientes derrotas del Afrika Korps en Mali, las alianzas entre insurgentes tuaregs y grupos yihadistas plantean preguntas incómodas. ¿En qué punto está esa presencia rusa en el Sahel? Hablamos con Raquel Barras Tejudo, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Raquel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Un gusto. Oye, al final hemos visto reveses en Mali a manos de los yihadistas, de los tuaregs. ¿Es un punto de inflexión en la estrategia rusa del Sahel o es un revés táctico más? ¿Cómo lo ves? ¿Qué importancia le das tú? Bueno, yo creo que es una cuestión importante porque Rusia se estaba haciendo muy fuerte en el país, ¿no?, en Mali, pero también hay que recordar que no es la primera vez que escaramuzas, información o inteligencia con soldados rusos caídos en Kidal, por ejemplo, ya venían sucediéndose desde el año 2023. Lo que pasa que la llegada y hasta determinadas ciudades de los rebeldes Tuareg junto con los terroristas pues supone quizá una victoria muy simbólica para la parte rusa, ¿no? O sea, claro, en contra de los rusos. El Afrika Korps heredaba el relevo del grupo Wagner. No sé si sus resultados son iguales, pero te pregunto, ¿ha perdido Moscú capacidad de combate real tras la muerte de Prigozhin? Yo creo que ha mutado, ¿no? Digamos que el grupo Wagner era quizá más independiente, o no se sabía que seguía directamente las directrices del Kremlin, y sin embargo el Afrika Korps sí que se tiene la constancia de que está al servicio de los intereses del país de manera clara y directa. Este golpe yo creo que supone pues un replanteamiento de las estrategias en el Sahel. Yo creo que para Rusia, tanto por las cuestiones de seguridad como por agitar el avispero, si se me permite la expresión, o por el acceso a determinados recursos, le interesa estar en el Sahel. Veremos si tiene que seguir estando, pero desde otros países, claro, que no sea a lo mejor Mali. Raquel, Malí, Burkina Faso, Níger volcaban en su momento su seguridad en Moscú, rompían con Francia, rompían con la comunidad internacional más convencional. No sé, esta situación ahora, ¿qué mensaje manda a esos regímenes? No sé si se diversifican hacia Turquía o China, que también tienen interés en proyectarse en África, o apuestan por ellos mismos con la Alianza de Estados del Sahel. No sé hacia dónde puede derivar esto.
Bueno, muy buena reflexión, ¿no? Yo creo que se ha demostrado que la incapacidad europea, ¿no? Occidental, específicamente francesa, pero también occidental, de no saber contribuir a la seguridad de estos países, pues porque los propios países la han rechazado, ¿no? La salida de Níger yo creo que fue uno de los golpes más duros para la seguridad occidental y la presencia occidental en el Sahel. ¿Ha desaparecido toda la presencia occidental en el Sahel? No, es verdad que Francia también está en un momento de recalcular y por eso también la presencia europea se ha visto mermada, pero el Sahel sigue siendo, si no más, igual de importante para la seguridad europea, con lo cual el futuro de la presencia occidental, por así decirlo, tendremos que ver cómo evoluciona. Se sabe que precisamente Rusia ha sido uno de los mayores agitadores contra esa presencia, ha alimentado muchísimas campañas de desinformación en la región, no solo en la región del Sahel, en el Sahel central, pero también en los países de África Occidental. Uh-huh. Entonces, bueno, tiene un claro interés por fomentar ese sentimiento anticolonial y específicamente el sentimiento antifrancés. La presencia de China, pues vemos que también está empezando a acusar, yo lo llamaría el hartazgo de las grandes potencias, ¿no? De la presencia del poder colonial. Pues este neocolonialismo, China tiene muy clara también sus prioridades, son de índole extractiva en la mayoría de estos países, pero claro, no responden a las necesidades de seguridad de estos países. Y Rusia pues ha hecho un poco lo mismo. O sea, al final pongo encima de la mesa mis intereses, pero no tengo tanto en cuenta el interés de los países. Por eso la organización de la Alianza de los Estados del Sahel, y yo creo que el liderazgo también del presidente burkinés, de Traoré, pues pueden por lo menos insuflar un nuevo ánimo, unos nuevos vientos de cambio y hacer valer esa máxima de problemas africanos, soluciones africanas. Aún así, mirándolo desde Europa, desde la Unión Europea, te pregunto si hay espacio, en tu opinión, para terminar, para una estrategia alternativa que, por parte nuestra, por parte de los países de la Unión, que no reproduzca esos errores del pasado, ese colonialismo, ese paternalismo, pero que tampoco deje problemas tan graves como los que se desarrollan en el Sahel, con presencia de yihadismo, con otros elementos perturbadores y con esos problemas estructurales que tienen esos países. ¿Hay un punto de intermedio? ¿Por dónde tendría que ir la acción de la Unión Europea, en tu opinión? Bueno, yo creo que la acción de la Unión Europea es necesaria que siga estando. Es verdad que va a ser muy difícil volver a reconstruir pues esa confianza, ¿no? Y o sea, hay que recordar que en el año 12 es el propio gobierno maliense quien llama a Francia, ¿no? Para que le ayude a sofocar la revuelta tuareg en Azawad. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que el camino es largo. Deberíamos sentarnos de tú a tú con los países africanos, preguntarles qué necesitan, en qué les podemos ayudar y entender probablemente que el paradigma ha cambiado y esa condicionalidad, esa manera de hacer las cosas, muy sobre todo en la Unión Europea y en el Occidente, pues a lo mejor o debe ser revisada o debe convertirse de alguna forma en algo más pragmático, porque creo que sería un win-win estabilizar la zona y que fuesen países mucho más prósperos. Desde luego son emisores de una migración que en algunos casos puede ser peligrosa, se dice, y además son países que también tienen otras cosas que ofrecer. Seguro que son relevantes para el futuro de la Unión Europea y lo que dices, Raquel, no siempre hemos hecho lo correcto, así que veremos si ahora aprendemos la lección y se nos da mejor. Te agradezco, Raquel Barras Tejudo, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, que hayas estado con nosotros estos minutos. Un abrazo, hasta la próxima. A vosotros, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo. Hasta aquí esta edición de Pulso Geopolítico, en la que hemos reflexionado sobre el futuro de la Alianza Atlántica. Les hemos contado las informaciones del ámbito geopolítico más relevantes y hemos profundizado en dos asuntos. Por un lado, en esa deriva de la OTAN, basándonos también en la historia y en hacia dónde puede ir, teniendo en cuenta que hay reuniones ahora en Suecia de países europeos miembros de la OTAN, pero que tenemos la cita de Ankara, que va a ser clave para el futuro de la Alianza Atlántica. Y hemos hablado de Rusia en África y cómo intenta también allí desestabilizar, ahora con escaso éxito, pero que sigue siendo un elemento perturbador relevante de los equilibrios geopolíticos. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana.
España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. En Caja Rural no te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.